bienvenida. Muchísimas María Teresa, gracias por estar acá, gracias por cedernos una última entrevista. La embajadora de México se va el lunes, así que estamos honrados de compartir este último diálogo, que de repente no es el último, porque la embajadora se va y vuelve, se va y vuelve. Algo rarísimo, inédito en la diplomacia, por lo menos en el continente. Tengo entendido que no se ha dado, embajadora. Vamos a hablar de por qué se va y vuelve, por qué tuvo que volver. Dividamos en tres. Te propongo, embajadora, porque eres amiga de esta casa, te propongo dividir en tres esta despedida, que sea el antes del 2019-2020, el 2019-2020 y lo que se está viviendo ahora. Dividamos así, comencemos por... Claro que sí. ¿Cómo ha sentido Bolivia en ese primer momento, la embajadora? ¿Cómo te ha sentido, María Teresa, antes de esta crisis tan dura que ha vivido el país, una de las más duras de su última historia, sin duda, y te tocó a ti jugar un papel clave? Pero antes de eso, ¿cómo describes, embajadora, la relación Bolivia-México y la relación de ti como embajadora con este país que en su momento te era ajeno, ¿no? Claro, primero muchísimas gracias, Claudia, por invitarme a hacer pues este cierre en Bolivia, aquí en tu programa. Evidentemente muy importante para mí hacer esta recapitulación de los diferentes momentos que he vivido en Bolivia. Siempre he estado cercana a la razón, como mencionas. Además, como amiga, te agradezco muchísimo esta invitación. Mira, en 2019, bueno, pues yo venía con toda la esperanza de poder sacar adelante una agenda muy rica en la relación bilateral. ¿Habías llegado qué mes del 2019? Llegué en julio, los primeros días de julio de 2019, y precisamente venía con una agenda de muchas cosas que se podían hacer con Bolivia, aprovechando pues la cercanía ideológica con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el presidente Evo Morales Ayma en ese momento, y sobre todo por la importancia. Tú sabes que Bolivia siempre ha estado en el pensamiento, en la mente del presidente López Obrador, y pues bueno, teníamos muchas expectativas en cuanto a todo lo que podíamos hacer. Esa primera etapa en un principio fue muy rica porque justo llegué 3 semanas antes de la Feria del Libro de La Paz, en la que México era el país invitado. Lo recuerdo. Y afortunadamente logramos tener una presencia muy rica en ese momento. A través del Fondo de Cultura Económica estuvo aquí Paco Ignacio Taibo para la inauguración de la participación figura, ¿no? de México. Fue la figura, pero tuvimos alrededor de 20 escritores mexicanos, muy importantes todos ellos, entre los que estaban Guillermo Arriaga, Volpi, Juan Pablo Rulfo, en fin, una serie de escritores muy importantes. Y pues claro que esas primeras semanas para mí fueron un poco difíciles, en el sentido de que yo acababa de llegar a un país que no conocía hasta ese momento, y que me tocara esta importante participación. El canciller que te tocó fue Pari, ¿no? Fue Pari. A él presenté mis copias de cartas credenciales. ¿Es esa imagen de repente, María ¿Cómo? Teresa? Sí. Sí, es Sí, ese sí. día. Es pues el día que presenté las copias de mis cartas credenciales, porque también ahí también se sentó otro precedente que antes no se había dado. Presenté las copias de mis cartas, nunca pude presentar al presidente Evo mis cartas credenciales, y las presenté al presidente Arce
cuando volví. O sea, es también otro precedente que nunca antes se había dado, pero que, no fue posible en ese momento, pues, culminar todo el proceso de presentación de cartas credenciales y se tuvo que posponer. O sea que antes de toda la crisis ya traía María Teresa una carpeta bien nutrida, ¿no? Con una agenda prometedora. Estamos hablando de julio. Sí. Julio, agosto, septiembre, octubre. O sea, María Teresa fue enviada casi para la crisis. Así son las vueltas de la vida, ¿no? Creo que estaba predestinado y en el momento de las elecciones, durante y post, como dice una amiga, cuando de pronto viene, como dicen en México, el desmadre, y se desmadra todo. Hubo una ruptura constitucional, una crisis postelectoral, pero con algunos insumos preelectorales, una polarización, cierto grado de descomposición ya en la sociedad boliviana, ni qué decir en el tablero político, muchos intereses de por medio, pero con una sociedad, diría, que ya estaba muy polarizada y sintiendo que los resultados de las elecciones iban a provocar una tormenta, además de los insumos políticos, insumos fuera del país, hay que decirlo también, intereses fuera del país, en fin. Viene el día de las elecciones y aunque sabíamos que había mucha tensión, pocos se imaginaban que íbamos a terminar en eso, en una crisis postelectoral con estas acusaciones de fraude, con el papel que jugó la OEA, con los papeles que jugaron cada uno de los países también, ¿no? Cada país actuó en función de su propio momento, de su propio color, de la cercanía o lejanía con el país, y ahí estaba México, que jugó también lo suyo. María Teresa, me gustaría, ya con distancia, que nos vuelvas a contar o cómo contarías tú lo que ha sucedido entre el 19 y el 20. Mira, tus titulares. Bueno, primero quisiera mencionar que, bueno, tú señalaste ahorita que parecía que estaba predestinada solo para ese momento estar en Bolivia. Y yo también lo creo por varias razones. Primero, porque cuando yo ingresé al Servicio Exterior Mexicano, muchos años atrás, ¿verdad? El primer artículo que escribí en una revista de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, curiosamente su título era El derecho de asilo, una institución humanitaria. Y posteriormente me tocó trabajar con un embajador magnífico que fue mi mentor y con el que trabajé yo casi al principio en la Cancillería mexicana, que fue el embajador Gustavo Iruegas, y que a él le tocó precisamente también toda la crisis de asilo en Nicaragua y en El Salvador durante las épocas de la guerrilla, de los golpes, en fin, todo esto. Y él escribió mucho sobre asilo y él fue la persona con la que yo trabajé al inicio de la carrera. Dicen que en la vida no hay casualidades y creo que pues esto me lo ratifica, que no hay casualidades, porque de alguna manera
pues yo tenía que estar aquí posiblemente, ¿no? Y bueno, pues sí, como tú bien mencionas, yo recién llegada que todavía desconocía la profundidad de la política en Bolivia, la profundidad de la sociedad boliviana, la profundidad de las, digamos, de los enfrentamientos que había, pues me toca empezar a verlos desde antes de las elecciones, con bloqueos, con, digamos, pronunciamientos de la sociedad civil y todo. Eso es en el barrio. Eso es en el barrio, un poquito después para cuando retratar, ya, ¿no? El cuando barrio ya donde... teníamos los asilados, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues como todo diplomático, observando las elecciones, observando lo que pasaba, para poder informar objetivamente a nuestros países como lo hacemos y cómo es nuestra responsabilidad. Además, observando sin intervenir, Exacto, que es la línea de ustedes, los es nuestra línea, observar, informar, ser objetivos al juzgar los hechos. Pero evidentemente sí, después de las elecciones, me quedó muy claro que la situación iba a complicarse aún más. Después de las elecciones y justamente con el canciller Diego Pari se invitó, recuerdo, a la OEA a hacer pues una investigación sobre el resultado de de esas elecciones, y México también estuvo ahí a través de mi persona, junto con otros países a los que nos invitaron a ser observadores de esta auditoría de la OEA, ¿no? Y bueno, vi pasar muchas cosas en esos días hasta el 10 de noviembre. O sea, cada vez deteriorándose más la situación, los pronunciamientos de la OEA con respecto precisamente a esta auditoría que salieron a decir que había habido fraude, que que habían encontrado irregularidades cuando todavía ni siquiera pues se habían terminado quizá todas las investigaciones con respecto a las elecciones, y de ahí fue como una explosión ya de los acontecimientos, ¿no? Y esto va a volver a marcar una línea de división, porque hay quienes sostienen, obviamente, de que esos documentos de la OEA son la prueba ineludible de que hubo fraude para ciertas fuerzas, monumental fraude para el movimiento al socialismo. Lo que hubo fue una manipulación política de la OEA con estudios de las universidades de por medio, es decir, una participación de la OEA que lo menos que podemos decir es que quedó poco clara. Claro. Así hayan fuerzas políticas que se agarren de esos documentos como la prueba fundamental y otros que lo desechen completamente, más una serie de análisis hasta hoy todavía en proceso para determinar, ojalá pronto, una verdad histórica. Pero en ese momento, qué difícil sin distancia, ¿no? Sí, exactamente, sí, porque, bueno, era muy difícil evaluar todo en medio de pues lo que estaba sucediendo ya dentro del país, ¿no? Para México, la posición de México fue muy clara desde un principio. En Bolivia se había roto el sistema constitucional, había habido un rompimiento de esta instancia constitucional, y por eso, bueno, pues era considerado que había habido un golpe, ¿no? Y a partir de ahí, pues iniciaron nuestro periplo por la parte ya del asilo. Antes de hablar de eso del asilo, y enseguida volvemos a estas imágenes, el gobierno mexicano fue claro desde un inicio en su posición
sobre lo que sucedía en esta tremenda crisis en Bolivia, ¿no? Una crisis electoral, política, institucional, tiene todas una Exacto. crisis redonda, ¿no es cierto? Desde lo político, Sí, lo sí, fue institucional, claro a desde un raíz del núcleo principio. electoral. Fue claro desde un principio porque precisamente desde un principio para nosotros había habido ese rompimiento del orden constitucional. Y entonces eso ya nos daba la figura de un golpe y creo que para nosotros fue muy fuerte ver este momento en Bolivia desde todos puntos de vista y sobre todo pues por los acontecimientos que se siguieron, ¿no? Que se sucedieron después de estas elecciones y después pues de que empezaron a llegar los primeros asilados. Pero es que nadie llega a una casa que no tiene la puerta abierta. La pregunta, embajadora, es ¿en qué momento? Porque más no lo va a definir el presidente mexicano. Tiene a la embajadora aquí para decir, uy, se abren las puertas por la tradición de asilo que tiene México a lo largo de su historia. Los ejemplos son numerosos y este se suma como un ejemplo significativo en la historia de México. Sí. Pero ¿en qué momento la embajadora dice, ahora sí abro las puertas? Yo creo que es una cuestión de precisamente conocer qué es la figura del asilo. La tradición de México es esa. El asilo tiene, como yo decía en mi artículo, una connotación eminentemente humanitaria y su fundamento es preservar la vida o la integridad física de personas que por cuestiones políticas son perseguidas en sus países de origen. Entonces, evidentemente, estábamos, y al haber yo vivido lo anterior, desde antes de las elecciones, la situación en el país, estábamos frente a un peligro inminente para estos exfuncionarios del gobierno del presidente Evo Morales, y es también por eso que desde el inicio el presidente de México accede a albergar, a dar asilo al expresidente Evo Morales e incluso pues enviar un avión para salvaguardar su vida. México es parte de las convenciones de asilo, que como sabes el asilo es una figura que tuvo su crecimiento en América Latina más que en otros continentes, y existen varias convenciones de las cuales México es parte y a las cuales nos hemos abocado desde que las firmamos hace muchos años y que nos han dado capacidad de recibir en asilo y proteger la vida de numerosas personas, como bien dices, desde Trotsky, pasando por el Che Guevara, pasando por Rigoberta Menchú, pasando por muchas personalidades hasta llegar al presidente Arce y a Evo Morales. Y debe estar en la sangre de los mexicanos, porque con Trotsky teníamos a un Diego Rivera, a una Frida Kahlo, que estaban abriendo también las puertas de sus casas particulares y arriesgando la vida también. Entonces, definitivamente me queda claro que lo traen en las venas. Acabamos de ver esas fotografías de Evo Morales, después de renunciar, tiene que ocultarse junto a Álvaro García Linera, vicepresidente, Gabriela Montaño, que en ese momento era ministra de Salud. Ahí está Gabriela. Sí. Gabriela Montaño, ministra de Salud en ese momento, pero había estado en otras funciones, ¿no? Eran los tres que viajan juntos, ¿verdad? Evo Morales, Álvaro García y Gabriela Montaño, y son recibidas ahí por el canciller, pero están ya con sus caritas sonrientes. Fue otra cosa salir de Bolivia, porque tuvieron que internarse, ¿no es cierto?, en el trópico cochabambino, y la salida de
del avión fue otro tema. Yo no sé cuánto se violó en términos de normas internacionales. ¿Me lo vuelve a contar, María Teresa? Bueno, sí, efectivamente hubo, pues para que llegara el avión mexicano a Bolivia, teníamos que tramitar varios permisos, no solo en Bolivia, sino en otros países, permisos de sobrevuelo, de aterrizaje, que permitieran también el abastecimiento de combustible del avión de la Fuerza Aérea Mexicana que fue enviado. Y pues bueno, ahí vimos cómo la solidaridad de algunos países pues no fue tal, y en un momento determinado pues negaron permisos para que el avión mexicano pudiera sobrevolar y pudiera aterrizar. María Ese Teresa, fue el mayor ¿cuál era el desafío. plan inicial? ¿Por dónde tenía? Si es que no habían peros en el espacio aéreo, ¿por dónde tenía que venir el avión? ¿Cuál era el plan inicial? El plan inicial se cumplió, vamos a decirlo así, porque era precisamente Ciudad de México, Perú y Perú-Bolivia. Okay. Y el regreso se supone que iba a ser la misma ruta o parecida, pero el regreso fue más complicado. Es decir, que para la llegada del avión se cumplió esa ruta porque el avión mexicano aterrizó en Perú para abastecerse. Sin y de problema. Ahí hubo ciertos problemas, pero concedieron el permiso. Y después Bolivia, que era pues en ese momento quizá lo que considerábamos que iba a ser más difícil de obtener, el permiso de sobrevuelo y aterrizaje de ese avión en el Chapare, en Chimoré. Entonces, bueno, pues se hicieron numerosas gestiones muy largas, de mucho tiempo, de muchas horas, con muchísimos interlocutores para poder conseguir pues ese permiso en Bolivia. En Perú nos habían dado ese permiso y en un principio nos dieron el permiso de Bolivia y a mitad del camino entre Perú y Bolivia lo revocaron, entonces tuvo que regresar el avión a Perú y para después volver a salir a Bolivia. En ese tramo, ¿quién era la interlocución directa, embajadora? Bueno, yo estuve tramitando el permiso en Bolivia, otros de mis colegas, evidentemente nuestro embajador en Perú, el otro permiso, y así cada vez la intervención de nuestros embajadores en los diferentes ¿Y en países. Bolivia? ¿Quién hablaba en Bolivia? Bueno, yo hablaba con mucha gente, no, en ese momento no estaba claro quién estaba al frente para dar ese permiso. Hablé mucho con el general Terceros, hablé mucho con, inclusive en algún momento recuerdo haber hablado con Calimán, y hasta conseguir ese permiso. Acá se habló tanto de la reunión en la Universidad Católica porque se quería definir, se tenía una prisa por definir la sucesión, y en esta reunión queda claro la llamada a Tuto Quiroga, ¿no? que estaba ahí. Yo no hablé nunca con Tuto Quiroga porque Tuto Quiroga no tenía ningún cargo. Pero, y está ya en documentos de la Fiscalía, que él recibe una llamada o hace la llamada para autorizar la salida. No conmigo, sino con, se dice que con terceros para autorizar. Pero él no tenía ningún cargo público como para autorizar ese permiso, ¿no? ¿Y tu embajadora en ningún momento? En ningún momento hablé con él, no. Yo tenía que seguir toda la línea institucional hasta ese momento, ¿no? Entonces así fue. Así fue hasta conseguirlo y lograr que pues el avión aterrizara y pudiera recoger al expresidente Morales. ¿Esa última persona, embajadora, es Terceros, la última persona? No recuerdo si la última persona fue Terceros, porque la verdad es de que hablé
tantas veces con tanta gente que no lo recuerdo, pero hasta que me dijeron que estaba el permiso, ¿no? Ya fue cuando yo pude transmitirlo pues a mis autoridades para que a su vez pues también se transmitiera a los pilotos del avión de la Fuerza Aérea y a la persona que en el avión venía por parte de la Cancillería mexicana, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya se pudo lograr, y después la salida pues sí fue otro contratiempo muy grande, porque en ese momento ya Perú negó el permiso para el avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Retomo. Perú, que había dicho que sí para llegar, y ya la a la salida ya no otorga ese permiso, y tenemos que buscar alternativas. ¿Da razones o simplemente es un no y en el Yo lenguaje diplomático no tramité ese permiso, entonces no tengo las razones que dieron, solamente yo me enteré que se había negado y había que buscar rutas alternas, y bueno, fueron mis autoridades, mis jefes en la Cancillería y todo, que empezaron a buscar esas rutas, y a través de el subsecretario Maximiliano Reyes, que estaba en ese momento en Buenos Aires, y en ese momento el presidente Fernández, que era presidente electo, todavía no había tomado posesión, encontraron el apoyo de Paraguay. Ahí está este texto: a la mitad del camino. Andrés Manuel López Obrador. Ahí está. Sí. Alcanzaban 1500 pies sobre el terreno una estela luminosa a la característica de un cohete en la posición de las 7, atrás a la izquierda de la trayectoria del avión, por debajo del horizonte. Ahí está el texto, que trae elementos que en ese momento no salían en los medios, bueno, tantas cosas que no salían en los medios, pero hubo un riesgo también de parte de... Sí, esto ¿no? Lo escribió el presidente López Obrador en su libro A mitad del camino, y es algo que no se conocía por nadie, inclusive yo lo desconocía, debo ser sincera, pero bueno, que es lógico, porque todos estos informes son confidenciales, y hasta cierto periodo de tiempo se van conociendo más detalles de lo sucedido, porque pues en un principio los informes son estrictamente confidenciales. ¿Cuál es el elemento nuevo? Que hubo un ataque al avión. Que alguien disparó al avión y que pues podía haberlo puesto en peligro. Eso es lo que está documentado conforme a perdón, la redundancia, está documentado conforme a los informes de los propios pilotos del vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana. Evo Morales, García Linera, Gabriela Montaño llegan a México, están bajo la protección del gobierno, luego se trasladan, como sabemos, a Argentina. Mientras tanto, la embajadora de México está con el otro asunto caliente acá, que es el refugio de estas ya ex autoridades, y ahora sí podemos volver a estas imágenes en inmediaciones de la residencia de la Embajada de México, ahí con los movimientos de vecinos, yo diría a estas alturas no solamente vecinos, pero sí civiles, que estaban impidiendo el paso en la entrada de este barrio, que es un barrio privado, que qué casualidad tenían de vecina a la después canciller Longarich, ¿no? Cuando asume el gobierno transitorio, Janine Áñez nombra a Karen Longarich canciller, y en ese momento también la embajadora tiene que hablar. Esas agresiones son de vecinos a autos de la embajada, vehículos de la embajada de España. Cuando hacen una visita estaba Ovejero, si no recuerdo mal, embajadora, y ahí se desata otro lío, no dejaban salir.
¿Qué capítulo, no? Sí, mira, de hecho, desde el 10 de noviembre, yo empecé a recibir asilados en la embajada, no solo en las residencias, sino también en las oficinas. Eh, es un hecho que tú mencionaste cómo abrir las puertas. No es precisamente que diga uno las cierro y las abro, sino sí sabemos en el contexto que estábamos viviendo que la vida de estas personas estaba en peligro, pues era una responsabilidad si llegaban a la embajada y les impedíamos el acceso. Era una responsabilidad del asilo, era una responsabilidad de México en ese momento ya, porque llegaban a pedir protección. Si algo les pasaba fuera de las puertas de la embajada porque no les hubiéramos dado acceso, pues era una responsabilidad muy grande. Además de que hay una cosa que quizá pocos saben, pero el asilo funciona de que mientras haya dudas sobre el peligro que corren las personas que están pidiendo protección, se les debe dar acceso y dentro ya hacer lo que se llama en el derecho internacional la calificación del asilo. ¿Qué es la calificación del asilo? Es tú, Claudia, llegas y pides protección porque te sientes perseguido. Te dejo pasar porque puede ser que tu vida esté en peligro. Platico contigo sobre toda la situación que estás viviendo y evaluamos si de verdad estás corriendo un riesgo o no. Si sí lo estás corriendo, te protegemos y empezamos los trámites para que México brinde el asilo. Si no, te explicamos que sentimos que no, qué quieres hacer, qué sientes, cómo podemos ayudar para que pues salgas bien, en fin. O sea, que no procede ese asilo por alguna circunstancia. Entonces esa calificación se hizo y sabíamos dentro del contexto, evidentemente que todos los que estaban llegando a la embajada corrían peligro, ya sea de su vida o al menos de su integridad física. Ahora hubo más gente, más personas de las que se quedaron a lo largo del gobierno transitorio, digamos, ¿no? Porque esto no se resolvió sino hasta salida Áñez del poder. Entonces, claro, ¿cómo en un fue principio el circuito? recibimos alrededor de 45 personas que querían asilarse en la embajada. En una casa. Había 29 o 28, si no mal recuerdo, en la residencia y esto en las oficinas. Entonces sí fue un reto muy grande porque ninguna casa, ninguna residencia está adaptada para recibir esa cantidad de personas. Sobre todo porque hay que tomar en cuenta que del muro para afuera habían los grupos pitita que estaban en una actitud en ese momento en las oficinas y en la residencia. Sí, había manifestaciones y de pesadilla, pero no muy amedrentadoras también. Exacto, más en las oficinas que en la residencia en ese momento, y evidentemente que fue, como mencioné, un gran reto pues recibirlos, y para mí especialmente mucho más porque yo acababa de llegar, todavía no conocía ni siquiera a todos los ministros, porque no había presentado mis cartas credenciales, como mencioné. Entonces las personas que llegaban eran desconocidas para mí. Entonces yo recuerdo haber pedido a mis colaboradores que me acompañaban en ese momento en la residencia, pues que por favor me hicieran una lista y me dijeran quiénes eran, claro, para yo ya iniciar pues todo el proceso, ¿no? Entonces así fue como el primer día, además pues pedirles a mis colaboradores también de la embajada que me apoyaran pues en la
compra de lo más indispensable para poderlos albergar, que eran colchones inflables, mantas, artículos de aseo para cada uno, porque evidentemente casi todos llegaban sin nada, Claro. sin nada en las manos, ¿no? Al final quedaron varias etapas. Las primeras semanas fue cuando pues era más gente, pero también fue decantándose. Algunos decidieron que iban a quedarse porque ya lo habían pensado y querían pues apoyar quedándose en Bolivia y salieron de la residencia. Otros optaron por salir por sus propios medios al extranjero, sabiendo pues que había un peligro, pero fue su decisión y desistieron pues ya de la petición de asilo y al final quedaron varios, más de una decena, yo diría unos 14, que decidieron quedarse Luis Arce, de y hecho. seguir con la petición de asilo. Estaba el presidente Luis Arce, estaba ministros como César Navarro, Vilma Lanoca, Juan Ramón Quintana, estaba Hugo Moldis, estaba, bueno, en ese momento también el Héctor Arce, o sea, al final quedaron alrededor de 14, de los cuales alguno decidió salir y otros nos dieron el salvoconducto. 4 Ahora, de ellos fueron 7 se quedaron un año, 4 nos dieron al principio el salvoconducto y 2 más después, que fue Pedro Dorado y César Navarro los que nos dieron el salvoconducto después, y los 4 que nos dieron al principio el salvoconducto, no al principio, pero bueno, antes fue precisamente el presidente Luis Arce, su esposa, la defensora del pueblo, Tamara, y su... ¿Qué recuerdos, me imagino que no se van a borrar nunca, de un Luis Arce que tenía que salir para una atención médica, de un César Navarro a quien le habían dejado la casa en cenizas, textualmente en cenizas? Entonces traía un dolor, lo contó acá Teresa Morales, quien nos relató también todo esto, Susana Rivero, que nos contaba cómo estaba la gente, cómo estaban los ánimos, ¿no es cierto? Muy, muy complejo. Y por si fuera poco, termina siendo puesta fuera del país la propia embajadora de México. Yo creo ¿Con qué te quedas? Pues ya, yo sé que desde un principio que México empezó a otorgar asilo y proteger la vida de todas estas personas, evidentemente era una situación que provocaba incomodidad en las autoridades entre las autoridades en turno. Y no solo se buscaba, yo creo que un pretexto para en algún momento sacarme a mí, no solo por tener a los asilados en la residencia de México, sino por la defensa que hice siempre de las convenciones, no solo la de Viena sobre relaciones diplomáticas, sino las convenciones sobre asilo, porque hubo un total desconocimiento a la normativa internacional. Quiero decirte que yo al principio no tenía nada de seguridad más que un guardia que ponía el gobierno y que siguió estando ahí, bueno, 2 que se turnaban en las oficinas y en la residencia y que después también fueron hostiles, o sea, era para protegernos y fueron hostiles, sino que yo no
había solicitado seguridad conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que tiene la obligación de brindar, por las que el Estado tiene la obligación de brindar esa seguridad a las misiones diplomáticas, porque no sabía qué me iban a dar, y en segundo lugar porque los altos perfiles de las personas que estaban resguardadas en la Embajada de México, tenía que proteger su identidad en un principio. Pero pues llegó un momento en que las manifestaciones crecieron, los vecinos permitían entrada de manifestaciones hasta la puerta de la residencia, o sea, había ya más hostilidad y aparte de que en los primeros días no era claro a quién íbamos a pedir esa seguridad o a quién íbamos a pedir los salvoconductos. Entonces, en el momento en que yo ya pude pedir los salvoconductos, pedí seguridad también. Y dos cosas. Seguridad, me mandaron, no sé, más de 100 militares y policías, no a protegerme, sino más bien a vigilarme y a hostigarme, y no a mí, a todos los de la embajada. Y segundo, que también en violación a las convenciones, la Cancillería hizo pública en la lista de las personas que estaban dentro de la residencia, poniéndonos en una mayor vulnerabilidad, ¿no? Y violando también una norma básica. Y violando también la confidencialidad de las comunicaciones que debe haber entre las embajadas y la Cancillería, ¿no? Esto es atribuible ya a la canciller Longarich, que estaba en funciones en este momento. Todo. Bueno, ¿le dan 48 horas para salir? Me dieron 72 horas. Y yo pensaba salir, pues sí, en las 72 horas después de que me declararon persona non grata, pero el canciller Marcelo Ebrard me pidió salir antes porque no quería exponerme a que me pudiera pasar alguna cosa ya en ese momento ante esto, ¿no? Ante ya una declaratoria de persona non grata, que no fue a mi persona, sí por tenerme que ir, pero fue un agravio a mi país, fue un agravio a México, infundado porque pues nunca se reconoció la tradición de asilo y hubo ni la protección de las personas que ya con salvoconducto trataron de impedirles la salida, o el invento de lo de la Embajada de España, ¿no? Más allá de eso, fue un dinamitar las relaciones. Tenemos que irnos. Voy a hacer la última pregunta. Se va la embajadora y después el propio presidente la vuelve a traer, porque estuvimos con un nuevo embajador, de hecho, una persona con gran trayectoria que se ocupó, ¿verdad?, durante el tiempo del gobierno transitorio de Yanine Áñez, pero luego el presidente vuelve a llamar a María Teresa para volver. ¿Por qué? Es la última pregunta. ¿Y cómo cierra este capítulo? Sería mi última pregunta para la embajadora. Sí, gracias, Claudia. Primero, el embajador Edmundo Font viene al frente de la embajada cuando yo salgo como encargado de negocios. La persona Font tenía la trayectoria más larga en ese momento, sí, ¿no? Él ya estaba separado y se le pide venir en ese momento y viene como encargado de negocios, porque en realidad yo todo ese tiempo no dejé de ser la embajadora de México en Bolivia conforme instrucciones del propio canciller y del presidente López Obrador.
Entonces desde México yo veía los temas con Bolivia porque pues así tenía que ser. Se atraviesa la pandemia, evidentemente fueron tiempos difíciles para nosotros, para los asilados y sobre todo pues nuestro miedo de que pudieran enfermar y tuvieran que salir de la residencia y pues que pudieran aprenderlos o en fin, ¿no? Porque además, pues después de que yo solicité los salvoconductos, a varios de ellos les dictaron órdenes de aprehensión, lo cual también no era lo correcto, ¿no? Porque fue después Otra de la violación también. solicitud Así es. de los salvoconductos. Las elecciones, pues le dan el triunfo al presidente Arce y él pide que yo vuelva precisamente como un desagravio de la declaratoria de persona non grata. Y Ahí es ahí cuando está. yo presento mis cartas credenciales al presidente Arce y bueno, pues inicia una nueva etapa de las relaciones con Bolivia. Y quiero decir que me preguntan que cómo me voy de Bolivia. ¿Cómo me voy? Me voy eh, triste por dejar Bolivia porque Bolivia me ha marcado mucho, no solo en la parte personal, sino profesional también. Pero me voy con el sentimiento de un deber cumplido más allá de lo que muchos diplomáticos cumplen. No solo la parte de 2019 y del asilo, sino que el volver me permitió a mí sacar adelante muchas cosas de esa agenda que yo traía para Bolivia desde 2019 y que quería cumplir. Quizá una de las cosas más importantes fue pues la visita del propio presidente Arce a México, la visita oficial que realizó, las visitas del canciller Maita a México, la visita del canciller Ebrard a Bolivia, que son visitas que permiten avanzar todos los rubros de una relación bilateral. Y eso nos permitió la supresión de visas, que fue uno de los logros importantes de ya esta segunda etapa de mi vida en Bolivia, pero hubo muchas otras. Tuvimos reuniones de las comisiones binacionales en varios temas, no solo la subcomisión de asuntos políticos, sino también la de asuntos económicos y cooperación, la de asuntos consulares y migración. Tuvimos también la celebración de 190 años de las relaciones entre México y Bolivia. Este año cumplimos 192 años de relaciones y es una de las relaciones más añejas, digamos, que tienen en el continente dos países. Esa es la visita del presidente Arce a México, pude también avanzar en varios temas importantes como la creación de la Cámara Binacional de Comercio e Inversión, que era muy importante para mí para avanzar en el tema de las relaciones comerciales entre los dos países, la constitución de la Red Global Capítulo Bolivia de mexicanos en el extranjero. México tiene esta red global y capítulos en todos los países donde mexicanos prominentes trabajan en bien de las relaciones de los dos países con varios proyectos. Pude lanzar el consulado honorario de México en Santa Cruz, muy importante porque nuestra comunidad mexicana en Bolivia es grande, son más de 10,000 personas, de las cuales 8,000 están en Santa Cruz o en los alrededores y que forman parte de la comunidad menonita de mexicanos en Bolivia. Pudimos traer inversiones importantes de México a este país, como la de Santa Cruz Silver Mining, que compró Sinchihuayra,
y que es una inversión importante. La de Grupo ICSA, que trabaja en infraestructura carretera en Bolivia, pero también llevarnos inversiones y comercio de Bolivia a México, como es lo de Quantum, los autos eléctricos que ya empiezan a producir en México, sí, un éxito, pero también exportaciones muy importantes de una empresa boliviana de quinoa real que además ya empieza también a desde México a exportar a otros países de Medio Oriente. Entonces, creo que, digo, bueno, hay muchas cosas más que podría mencionar, pero creo que el cierre es bueno después de una crisis como la que se vivió en 2019, retomar las relaciones y poder avanzar hasta llegar al punto en el que estamos. Así que me voy triste porque Bolivia me ha dado mucho, Bolivia me ha dado cariño también, mucho cariño, y eso pues se siente. Siempre llevaré a Bolivia en el corazón porque marcó un antes y un después en mi vida, y es difícil cuando uno tiene y siente tanto cariño de la gente, de todos los funcionarios, de los empresarios, de mis colegas diplomáticos, de gente de los medios, de todo. Sentir ese cariño no es fácil dejarlo. Voy contenta por otro lado porque regreso a mi país. Voy al frente del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, la Academia Diplomática en México, que es muy importante, que es un trabajo que creo que también me traerá muchas satisfacciones, y regreso en el momento en que en lo personal mis 3 hijas viven en México y creo que es tiempo de convivir con ellas un rato todas juntas. Así que hay sentimientos encontrados, pero sin duda dejar Bolivia es fuerte. Y de hecho, creo que no la dejas, embajadora. De hecho, vas a estar presente siempre porque has sido parte fundamental de esta gran crisis, de este pedazo de la historia reciente. Tu papel ha sido clave. Y en este momento diría que también porque has marcado un momento de recomposición. Si hay que resumir, diría, para despedirte físicamente de acá, pero dejar presente que te vas a quedar en la medida en que quien hace historia no se va nunca, y la embajadora de México ha sido parte fundamental en esta crisis y sigue siendo parte fundamental post-crisis porque ha tenido una huella también en esta etapa de recomposición de esto que queremos como sociedad, ¿no? De una sociedad que se recomponga, que se sane, que cicatrice. Así que es un agradecimiento a María Teresa por lo que ha hecho en momentos tan dolorosos para el país, por el papel fundamental que ha jugado en ese momento de salvar vidas, de empujar porque se cumplan las principales normas de los derechos humanos. Y en este otro momento también, porque pasada la crisis, la embajadora ha estado presente en distintos eslabones de esta sociedad, empujando ya una Bolivia que quiere cicatrizar. Por eso no le decimos hasta pronto, no es una despedida, es un gracias, embajadora, un gracias por todo lo vivido, por todo lo marcado. Estás en la historia y Bolivia está también en tu historia, en tu corazón. Me ha costado ustearte, yo no debería ustearte. No sé, no se sabe cuándo se quiere de ustear, el cariño es enorme. Esta casa también te agradece por la confianza a lo largo de distintos momentos, ¿no? No voy a olvidar yo esos WhatsApps cuando estabas ya en el avión y
y hubo que decirte hasta pronto. Ese mismo hasta pronto hoy nos hemos pasado un montón, pero ya que me importa, María Teresa Mercado, embajadora, muchas gracias por tu huella en nuestro país. Es un hasta siempre. Muchas gracias, sí, es un hasta siempre. Como decimos en México también, nuestra casa es su casa y yo me llevo el cariño de la gente de Bolivia en el corazón. Así que muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, así es.